Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis amigos, traemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, porque cuando pensamos que ya lo hemos visto todo, el universo del entretenimiento siempre nos sorprende con giros inesperados. Y es que la noticia que vamos a desgranar hoy tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, dos figuras que han cautivado a miles de fans alrededor del mundo con su talento y carisma, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es, bueno, digamos que es algo que nadie se esperaba y que ha puesto a todo Internet a especular. Si son fans de estos dos ídolos, o simplemente les encanta estar al día con los últimos cotilleos y sorpresas del mundo de las celebridades, quédense con nosotros. Y antes de sumergirnos de lleno en esta bomba de información, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos al lío. La fecha 8 de noviembre de 2025 quedará marcada en los anales de la farándula como el día en que una noticia relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir sacudió los cimientos de sus admiradores. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de una colaboración casual. Estamos hablando de algo mucho más personal, mucho más íntimo, algo que ha desatado un torbellino de emociones y preguntas. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir ya nos regalaron momentos inolvidables en pantalla. Su química en Erkenci fue simplemente eléctrica, de esas que hacen vibrar la televisión y que nos tienen a todos suspirando frente al televisor. Vimos cómo su amor florecía en la ficción, y sinceramente muchos de nosotros deseábamos que esa magia trascendiera las cámaras. Y por un tiempo pareció que así era. Hubo un periodo en el que los rumores de una relación entre ellos se hicieron muy fuertes, alimentados por apariciones públicas, comentarios sutiles y esa chispa innegable que desprendían cada vez que estaban juntos. Recordemos aquellos momentos. Los fans analizaban cada fotografía, cada me gusta en redes sociales, cada cruce de miradas. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se emocionó con la posibilidad de que esos dos talentosos actores encontraran el amor en la vida real? Su conexión era tan palpable, tan genuina, que para muchos se convirtió en una especie de fantasía romántica hecha realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de Hollywood y de las estrellas turcas, las cosas no siempre toman el camino que esperamos. Con el tiempo y ante la ausencia de confirmaciones oficiales o ante señales de que la relación no prosperaba, la esperanza de muchos se fue desvaneciendo, dejando paso a la resignación y a la vuelta a verlos como los profesionales talentosos que son. Pero aquí viene lo interesante y lo que nos trae a este día. La noticia impactante de la que hablamos hoy no se trata de un reencuentro romántico, ni de un regreso de esos que nos hacen soñar despiertos. No, la noticia es mucho más sorprendente y para algunos, incluso desconcertante. Resulta que este 8 de noviembre de 2025 ha salido a la luz una información que ha puesto a temblar a las redes sociales y a los foros de fans. Se rumorea, y con bastante fuerza por cierto, que Can Yaman ha tomado una decisión monumental en su vida personal, una que involucra un cambio radical de rumbo y que, de manera indirecta, podría afectar la percepción que tenemos de su pasado e incluso de su futura conexión con Demet Özdemir, aunque no de la forma que esperábamos. ¿De qué se trata? Pues la información que está circulando, y que proviene de fuentes bastante fiables dentro del círculo de la prensa del corazón, apunta a que Can Yaman estaría explorando una faceta completamente nueva y sinceramente inesperada de su vida. Se habla de una posible transición hacia un área completamente diferente de la industria del entretenimiento, una que va mucho más allá de la actuación. Algunos medios sugieren que Can estaría considerando seriamente dejar de lado su carrera como actor de telenovelas y películas turcas para dedicarse a la producción musical o incluso a la dirección de documentales. Sí, lo han oído bien. El galán que nos robó el aliento con sus papeles de galanes románticos podría estar a punto de cambiar los guiones por las partituras o las cámaras de cine documental. Imaginen la escena. El hombre que encarnó al apasionado Can Demet en Erkenci, el mismo que nos hizo suspirar con sus miradas intensas y sus gestos románticos, ahora detrás de las cámaras, orquestando sinfonías o relatando historias profundas a través de documentales. Es un giro que pocos habrían predicho. Y aquí es donde entra la intriga sobre Demet. Si bien esta decisión es personal de Can, el hecho de que surja ahora, en un momento
En que la nostalgia por Erkenci-Kuş y por la química que compartía con Demet sigue muy presente en la memoria de los fans, inevitablemente genera especulaciones. ¿Significa esto que Can quiere cerrar definitivamente un capítulo de su vida, un capítulo en el que Demet jugó un papel tan importante? ¿Es una forma de marcar un antes y un después, distanciándose de la imagen que lo catapultó a la fama junto a ella? Las teorías están volando. Algunos creen que esta decisión es una señal de madurez artística, de querer explorar nuevos horizontes creativos y demostrar su versatilidad más allá de la actuación. Otros, más románticos, ven en esto un intento de cerrar un ciclo personal, quizás para seguir adelante de una forma más integral y enfocada en proyectos que realmente le apasionen desde otra perspectiva. Y por supuesto, no faltan los que especulan que esta podría ser una indirecta para dejar atrás ciertas asociaciones o recuerdos, buscando redefinir su identidad profesional y personal de una manera completamente nueva. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado la conversación sobre la dinámica entre Can y Demet. Aunque ambos han seguido caminos profesionales distintos desde Erkenci-Kuş, la imagen de ellos juntos en esa serie sigue siendo icónica. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en la actuación, participando en diversas producciones que han sido aclamadas tanto en Turquía como internacionalmente. Su carrera ha sido una constante ascensión, y su talento sigue siendo reconocido y valorado. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo reaccionará ella ante esta noticia de Can? ¿Se mantendrá al margen, deseándole lo mejor en sus nuevas aventuras, o podría haber algún comentario, algún guiño, que conecte estas dos trayectorias de una forma inesperada? La prensa turca está que arde intentando obtener declaraciones de ambos. Hasta ahora, ni Can ni Demet han emitido comunicados oficiales al respecto. Y es precisamente esta falta de confirmación directa lo que alimenta aún más las especulaciones y los rumores. En el mundo de las celebridades el silencio a veces dice más que las palabras, y en este caso, el silencio de Can y Demet sobre este tema es ensordecedor para los curiosos. Lo que podemos analizar es el impacto que podría tener esta decisión de Can en su imagen pública. Dejar de ser el protagonista de grandes dramas románticos para adentrarse en la producción musical o la dirección documental implicaría un cambio de paradigma. Pasaría de ser el objeto de deseo y el ícono romántico a ser un creador detrás de escena, alguien que dirige, que organiza, que da forma a las ideas. Este movimiento podría atraer a un público diferente, quizás más interesado en el arte en sí mismo, o podría consolidar su imagen como un artista multifacético y ambicioso. Y respecto a Demet, bueno, su trayectoria sigue siendo sólida. Ella es una actriz consolidada, con una carrera envidiable. Esta noticia de Can no la afecta directamente en su camino profesional, pero sí en la narrativa que los fans han construido alrededor de su figura, una narrativa que a menudo los vincula inseparablemente. La especulación ahora gira en torno a si este cambio de Can podría significar un cierre simbólico de la etapa de Erkenci-Kuş en su vida, y por extensión, en la forma en que la gente lo recuerda a él y a Demet juntos. Será fascinante ver cómo se desarrolla todo esto. Veremos a Can Yaman incursionando en el mundo de la música, quizás produciendo bandas sonoras o trabajando con artistas emergentes. O se volcará en la creación de documentales que exploren temas que le apasionen, mostrando una faceta intelectual y reflexiva hasta ahora desconocida para el gran público. El tiempo lo dirá. Lo que sí es innegable es que la noticia de este posible giro en la carrera de Can Yaman es, sin duda, la noticia impactante que ha sorprendido a todos este 8 de noviembre de 2025. Y como siempre aquí en nuestro canal, estaremos al pie del cañón para traerles todas las novedades, todos los detalles y todas las reacciones que surjan de este fascinante acontecimiento. La incertidumbre es grande, las preguntas son muchas y la expectación se siente en el aire. ¿Qué opinan ustedes de esta posible nueva dirección en la vida de Can Yaman? ¿Creen que es un movimiento acertado? ¿Y qué les gustaría ver en sus futuros proyectos, ya sean musicales o documentales? Y por supuesto, ¿cómo ven ustedes la conexión entre esta noticia y la figura de Demet Özdemir? En resumen, mis amigos, la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo hoy, 8 de noviembre de 2025, es la impactante posibilidad de que Can Yaman esté considerando un cambio radical de rumbo en su carrera, explorando la producción musical o la dirección de documentales en lugar de continuar con su exitosa carrera actoral. Este giro inesperado ha reavivado las conversaciones sobre su legado y su pasado, incluyendo la icónica colaboración que compartió con Demet Özdemir en Erkenci-Kuş. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo.
Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan sorprendente. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. Dejen en la caja de comentarios todas sus impresiones, sus teorías, sus esperanzas y sus preguntas. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden dejarnos un gran like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos a quienes les pueda interesar esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias. Hasta la próxima, mis queridos.